Buenos días. Soy miembro de la Regional 25 de Mayo y participo del programa internacional de APRESID. Hoy es martes 25 de agosto y siendo las 9:02 en Argentina y las 17:32 en la India, les doy la bienvenida desde Buenos Aires y gracias por sumarse a esta convocatoria que le dimos por llamar Las dos facetas de la agricultura en India, demanda de alimentos y desarrollo de tecnología. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de compartir, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la misma, yo mismo les iré formulando a los disertantes estas preguntas. Intentaremos realizar todas siempre y cuando tengamos suficiente tiempo. Recordar que en el menú superior de la página principal del Congreso hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. En el espacio APRESID, dentro del hall comercial, ustedes van a poder encontrar entrevistas en vivas con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. También les sugerimos, no olviden utilizar el hashtag CongresoAPRESID para no perderse nada en las redes sociales. Bien, a continuación voy a presentar a los disertantes. En primer lugar, Raúl Pastorini, es fundador y director de la consultora Namastrade y director del capítulo India en la Cámara de Asia. Entre los años 2018 y 2019, Raúl trabajó en la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura de la Nación y entre los años 2008 y 2012 trabajó también en la Embajada de la India en Buenos Aires. Y desde octubre del 19, Raúl y su familia viven en Mumbai. Mariano Verán, desde septiembre del 2019, se desempeña como agregado agroindustrial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina en la India, Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal y Maldivas. De Buenos Aires, con un posgrado en negocios y cambio también en la UBA, y tiene un posgrado en Dirección de Empresas Agropecuarias en la Universidad de San Andrés. En su paso por el sector privado, trabajó también como técnico de ACREA y obtuvo experiencia relacionada con el sector agroindustrial en países como Ucrania, India y Nueva Zelanda. Por su lado, Sagar Kaushik es licenciado en Ciencias Agrícolas con MBA del Instituto Indio de Administración de Ahmedabad. Tiene más de 35 años de experiencia en industria de insumos agrícolas. Actualmente es presidente de Asuntos Corporativos e Industriales de UPL Limited. Antes de unirse a UPL, hace 10 años, Sagar trabajó para Bayer Crop Science en múltiples posiciones de liderazgo en el área de dirección general en diferentes países de Europa y Asia, incluido la India. Sagar ha sido parte del Comité de Investigación Global y del Comité de Desarrollo Global de grandes empresas multinacionales durante su mandato de trabajo fuera de la India, es decir, en Alemania, en Singapur, Tailandia y Vietnam. Sagar además ha participado en varios eventos como la WEF, IFRI, AGRA y la Fundación Rockefeller. Bueno, presentado entonces los disertantes, los escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl Pastorini. Soy el director de la consultora Namastrade. Somos una empresa de agronegocios con oficina en Santa Fe, Argentina, y en Bombay, India, desde donde les estoy hablando. Antes de meternos de lleno en la presentación, quiero agradecerles a APRESID y puntualmente a Ignacio Garciarena, quien me brindó la oportunidad de hablar de este país. Vamos a ver el comercio que tiene India con el mundo, con América Latina, el comercio con Argentina también. Vamos a ver qué potencialidades hay, algunas barreras, y veremos luego por arriba un poco la agricultura de este país. Algunas cosas que se producen, algunas cosas que se importan. Así que vamos a meternos de lleno en la presentación. Algunas filminas las pasaré medio por arriba. Total, esta presentación está disponible para quien lo desee. Y por supuesto, yo también estoy a disposición de quien tenga alguna duda. Antes de entrarnos más en detalle, me gustaría darles un pantallazo sobre este país para quien no lo conozca. La India, como veremos, es el séptimo país más grande del mundo. Tiene una superficie de 3.3 millones de kilómetros cuadrados.
Y Argentina es inmediatamente el siguiente. Argentina es el 8º país más grande del mundo en cuanto a superficie, ¿verdad? Una pequeña diferencia entre ambos es que India tiene más de 1.300 millones de habitantes y nosotros en Argentina somos 42, 43 millones. La capital de este país es Nueva Delhi, sin embargo Bombay es la capital financiera. Acá pasan los negocios, las empresas están acá. Como un paralelo podemos hablar de Estados Unidos, cuya capital es Washington, sin embargo en Nueva York es donde están todos los negocios, las empresas, los bancos, etc. En este país, como podemos ver, el inglés y el hindi se hablan a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sin embargo, hay más de 20 lenguas, 20 idiomas oficialmente reconocidas y aproximadamente 900 dialectos. Para poner como ejemplo, en Argentina podemos decir que, por ejemplo, alguien de la provincia de Santa Fe no se entiende con alguien de la provincia de Córdoba y ellos tampoco pueden hablar con alguien de Jujuy y no se entienden con alguien de Mendoza. Ninguno de estos puede hablar con alguien de Buenos Aires y a su vez, dentro de la provincia de Buenos Aires, podemos suponer que alguien de la localidad de Azul no se entiende con alguien de la localidad de Tandil y tampoco pueden hablar el mismo idioma con alguien de la localidad de Chascomús. Todo esto suena loco, suena increíble, pero es así. Así que, por suerte, el inglés y el hindi es lo que hace que la gente se pueda comunicar, ¿verdad? La moneda de este país es la rupia, que al día de hoy está rondando las 74 rupias por dólar. La India es el 5º PBI del mundo y está compuesto por servicios en un 55%, la industria aporta el 30% y la agricultura, como vemos, aporta el 15% restante. Es un país que tiene muchas religiones, la principal es el hinduismo, como podemos ver tiene el 73% de la población, luego le sigue el islam. Una diferencia para nosotros que somos amantes y carnívoros y amantes de los asados, el hindú no come carne de vaca. La vaca acá es un animal sagrado, no lo matan. Por el contrario, el islam, los musulmanes, sí comen carne de vaca y estos, a su vez, no comen carne de cerdo. Este país es una república federal que cuenta con un presidente y con un primer ministro que es elegido en elecciones. Tiene 28 estados, lo que nosotros llamamos provincias. Tiene también 8 territorios y un territorio nacional que, como dije, es la ciudad de Nueva Delhi. Bueno, ahora metiéndonos de lleno en lo que es las relaciones comerciales de India con el mundo. Todos los números que vamos a ver a lo largo de la presentación son del año 2019, año cerrado. Como podemos ver, en el año 2019 la India importó del mundo aproximadamente 480.000 millones en bienes solamente. Esto quiere decir que no se contemplan servicios. De ellos, 22.000 millones de dólares fueron importados de países de América Latina. De los principales países, México, Venezuela y México figuran en el primer y segundo lugar con el 26 y el 25,5% respectivamente. Brasil es el tercer proveedor, el tercer exportador de América Latina hacia la India, y Argentina figura en el 4º lugar, habiendo exportado poco más de 2.000 millones de dólares en el año 2019. Acá podemos ver los montos que hacíamos referencia. Argentina exportó menos de 2.100 millones, 2.067 millones de dólares. Vemos que el 50% de todo lo que India importó de América Latina es aceite crudo de petróleo, siendo los principales proveedores Brasil, México y, por supuesto, Venezuela en primer lugar. También figura oro en segundo lugar con el 19%. Acá yo quiero hacer una mención especial, porque más adelante vamos a ver que Argentina le exportó oro a la India en el año 2019. Esto hay que tomarlo con pinzas, ya que nunca antes en la historia Argentina le había vendido oro a la India. En el 2019 es la primera vez que aparece este producto. Podemos ver también que, bueno, el 15% de ese que figura en amarillo implica otros. Luego viene aceite de soja crudo con el 8%. Ahí sí, Argentina es el principal exportador y luego nos sigue Brasil. Bueno, y otros productos como cobre, azúcar de caña, etc. El cobre lo provee Chile. Ahora pasamos a lo que India le vende a América Latina.
en el año 2019, India le exportó al mundo 323.000 millones de dólares. De ellos, 13.000 millones fueron hacia América Latina. Entre los principales destinos, Brasil es el primero, con el 30%, seguido por México con el 27%. Luego figura Colombia y Chile. Perú es el quinto importador de América Latina y nosotros, Argentina, somos el sexto importador de América Latina, habiendo importado un poco más de 600 millones de dólares en el año 2019. Acá figuran los montos exactos. 4.000 millones Brasil, 3.700 millones México, Colombia, Chile, Perú, Argentina con 613 millones de dólares. Como se puede ver en este gráfico, las exportaciones de India hacia América Latina están mucho más diversificadas. Acá el mayor porcentaje, el 65%, incluye a otros, o sea, hay muchos productos. Y recién, el primer producto con mayor porcentaje es tan solo el 7%, que corresponde a automóviles pequeños, seguido por automóviles medianos, que son 6%. La diferencia entre estos es la cilindrada de los motores. Rápidamente, podemos ver acá que India tiene déficit en su balanza comercial, tanto con el mundo como con América Latina y, por supuesto, con Argentina. Podemos ver que con el mundo tiene un déficit de 157.000 millones de dólares, ese es el número en rojo, y con América Latina tiene un déficit de 9.000 millones de dólares. Bueno, acá nos metemos de lleno en lo que es Argentina. Vemos que aceite de soja crudo, no refinado, crudo, es por lejos el principal producto que le vendemos a la India. Y acá quiero hacer una pausa. Como producto está perfecto, pero estratégicamente está mal. Nosotros debiéramos diversificar nuestras exportaciones. No puede ser que el 80% de todo lo que Argentina le vende a la India corresponde a un solo producto. A ver, no quiero hablar en detrimento de los aceiteros, por supuesto que está muy bien. Lo que digo es que debemos aspirar a exportar más aceite de girasol, más cueros, más cebada. Y, por ejemplo, otra cosa que yo quiero agregar es que debemos agregar valor. A ver, por ejemplo, Argentina le vende cueros. En el año 2019 se exportaron 31 millones de dólares en cuero. Deberíamos exportar marroquinería, ¿verdad? Agregar valor en el origen, en Argentina. Bueno, acá podemos ver, como les dije, el 78% de lo que Argentina le vendió a India en el año 2019 es aceite de soja crudo. Como dice el refrán, no debiéramos poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Tenemos que diversificarnos. Acá figura oro en segundo lugar, como les dije, esto hay que tomarlo con pinzas, ya que es la primera y única vez que aparece este producto. Luego figura aceite de girasol, cueros, etc. Bueno, ¿qué es lo que India le vende a la Argentina? Vamos a ver que está mucho más diversificado. En el año 2019, 110 millones de dólares le vendió a India a la Argentina de aceites de petróleo, 94 millones de dólares de herbicidas, 26 millones de dólares de hilados de poliéster, y así sucesivamente. Como veremos en el siguiente gráfico de torta, está mucho más diversificado. Acá este 48% incluye a otros. ¿Qué significa? El principal producto es aceite medio de petróleo con tan solo el 18%. Le sigue herbicidas con 15%, hilados de poliéster y así sucesivamente. Potencialidades. A ver, hay muchas potencialidades. Desde nuestro punto de vista, mi opinión es que la mayoría se concentra en lo que es alimentos y agronegocios. A ver, por ejemplo, alimento para mascotas es algo que me sorprendió. Acá se consume mucho. Saliendo de los alimentos, el silo bolsa también tiene potencialidades. AgTech, y solamente quiero referirme a tecnología aplicada a la agricultura, porque acá la India es líder en lo que es tecnología en general. Sin embargo, no lo es tanto para tecnología, como les dije, aplicada a la agricultura. También podemos ver que el litio es algo que ellos están muy interesados, principalmente para las baterías de los autos eléctricos que están pronto a salir. Y bueno, y en lo que respecta a alimentos,
se puede ver manzanas, peras, miel, cebollas, yerba mate, que ya se está intentando abrir el mercado, huevos frescos, ovoproductos, legumbres, etc. Quiero hacer una salvedad con esto. No todos los productos tienen el mercado ya abierto. Hay que trabajar el sector privado y sector público para abrir los mercados que todavía no se encuentren abiertos. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: una vez que el mercado esté abierto, no significa que automáticamente ya se vayan a concretar negocios. Porque luego de eso, que demora años el proceso, el exportador argentino tendrá que sortear varias barreras para arancelarias o arancelarias, otras barreras como ser cupos, cuotas. La India es un país muy proteccionista, puede abrir y cerrar las importaciones en cualquier momento. Bueno, acá veremos un pantallazo de la agricultura. Me voy a apurar porque ya se me está acabando el tiempo. La agricultura es el principal sustento de aproximadamente el 58% de la población. Todo esto lo voy a ir pasando, ya que, como les dije, pueden acceder ustedes a esta presentación. India, como les dije, tiene aproximadamente 330 millones de hectáreas, de las cuales siembra 140 millones. Eso equivale más o menos al 42% del país. Acá podemos ver cómo reparten la producción entre trigo, arroz, legumbres, oleaginosas, cereales, etc. Las campañas agrícolas en la India están bien diferenciadas en dos: Rabi y Kharif. Rabi, conocido también como cultivo de invierno, son los cultivos que se siembran en el invierno indio. Actualmente estamos en la temporada húmeda, en los monzones. Estamos en Kharif. El Rabi son productos que se siembran en la temporada seca, aproximadamente desde octubre hasta noviembre, y una vez que terminan los monzones. Y se cosechan en la primavera, más o menos en abril y marzo. Los principales productos que se siembran, que se cultivan en la temporada Rabi, como podremos ver, son cebada, colza, avena, trigo, alfalfa, cilantro, girasol, papa, cebolla. Veremos a continuación que algunos productos se repiten porque son sembrados a lo largo de todo el año, en algunas temporadas con mayor producción y otras temporadas con menores rindes. Kharif, conocido también como cultivos de verano. Estos son los que se cultivan en la temporada húmeda, porque requieren mucha agua. Se siembran en abril y se cosechan en septiembre y octubre. Los principales cultivos son arroz, guar, soja, mijo, cítricos, naranja, melón, poroto, maíz, tomate. Yo quiero hacer una mención del guar, por si no lo conocen. La India produce el 85% del guar mundial. El restante 15% se produce más o menos 10% en Pakistán y el resto un poco en Estados Unidos y en Canadá. La guar tiene infinidad de subproductos y uno de los principales es una harina que se utiliza para el fracking, ya que se mezcla con ciertos químicos y ciertos líquidos y se gelifica y luego es introducida en las grietas en la tierra y lo que hace es sellar las grietas para facilitar el fracking, ¿verdad? La absorción, la sustracción de petróleo, shale gas, etc. Vamos a ver las principales legumbres. Yo he elegido solamente 3. La producción y la demanda, acá como podemos ver, desde el año 2016 al 2021, con su stock, producción, importación y exportación. Esto lo voy a pasar rápido, les reitero, tienen la presentación a disposición. Esto es arveja amarilla, lenteja rosada, y pigeon pea, algo que Argentina todavía no produce. Y ahora se me viene a la cabeza un comentario que quería hacer. India consume infinidad de variedades de legumbres y Argentina produce muy pocas. Argentina debería empezar a producir mayor variedad de legumbres que son consumidas acá. Tanto el sector privado como el público tienen que hacer las gestiones pertinentes para iniciar la apertura de mercado, para incorporar nuevas semillas, nuevas variedades y empezar a producir eventualmente en Argentina. Acá, como vemos, las importaciones de India de legumbres
No están todavía los números finales del año 2019, pero podemos ver acá el comparativo 2018 versus 2017. Arveja amarilla, puntualmente, que es nuestro sector, ahora les voy a contar qué es lo que hacemos nosotros acá. Este año el gobierno de la India cerró la importación de arveja amarilla, no así de arveja verde. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo los contactos de nuestra oficina en la localidad de Rosario y en Mumbai. Bueno, quiero agradecer nuevamente a todos por haber escuchado. Quien quiera hacer alguna pregunta, estoy a disposición. Brevemente les contamos que en Namastrade acá lo que hacemos es, somos una empresa que vendemos acá en la India nuestra propia producción de harina de arveja amarilla y proteína texturizada de arveja amarilla. Nosotros originamos en la localidad de Santa Fe, en la localidad de Chavás, Casilda, en la provincia de Santa Fe, perdón. Procesamos en nuestra propia planta y vendemos acá en este país. Vendemos a granel, no vendemos con marca. Nosotros lo que hacemos es venderle a marcas indias. Acá el consumo de harina de legumbres es inmenso, el consumo de proteína vegetal también es muy grande, mayormente proteína de soja, sin embargo la proteína de arveja amarilla también se está consumiendo. Como les dije, tenemos oficina en Bombay y contamos con un depósito en la ciudad de Pune, que es a 150 kilómetros de acá, donde tenemos stock permanente de nuestros productos. Bueno, espero haberles dado un pantallazo. Yo sé que próximamente, seguida mi presentación, va a hablar el agregado agrícola Mariano Verán y él les dará detalles más técnicos y más específicos de la producción agrícola en este país. Muchas gracias y estoy a disposición. Hasta luego. Buenos días a todos, mi nombre es Mariano Verán, soy el agregado agrícola argentino en la India y antes de ir a la presentación quería hacerles dos comentarios. El primero era felicitar a Presid por haber realizado el Congreso Nacional en este contexto y bajo este formato y agradecerles la invitación de haberme invitado a formar parte de tan distinguido panel y para mí es un honor formar parte de este Congreso ya que todos sabemos el gran aporte que hace la organización técnica APRESID para el desarrollo de la agricultura sostenible en nuestro país. El segundo punto que quería comentarles era qué somos los agregados agrícolas. Los agregados agrícolas argentinos somos 6, dependemos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y trabajamos en equipo con Cancillería y con la embajada que nos toca estar ubicados, en el caso mío, en la Embajada Argentina en Nueva Delhi. Y también trabajamos con los organismos descentralizados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, como son el caso de SENASA, como son el caso de INTA y los otros organismos descentralizados. Dicho esto, voy a pasar a compartir pantalla de mi presentación. Espero que se esté viendo bien. Un poco lenta, ahí está. Bueno, como ya había comentado Raúl, nosotros vamos a estar hablando desde una visión desde la agricultura en India, y en mi caso, lo que preparé para agenda son básicamente 4 puntos donde voy a tratar de hacer poco. El primero es la agricultura en la India. Raúl se habló un poco de esto, pero voy a detenerme ahí un poquito. El segundo es el rol que juega la agricultura en la economía en India, porque esto me parece un punto importante. El tercero va a ser una visión de la productividad de la agricultura en India comparada con la agricultura en Argentina. Y el cuarto punto, va a ser el punto de adopción de tecnología en India en materia de agricultura y las oportunidades que yo, después de haber estado un año acá, creo que pueden llegar a surgir. Ahora, yo acá en esta diapositiva traté de poner algunos puntos generales, obviamente que para hablar de la agricultura en India en 12 minutos no alcanza, pero voy a tratar de ser lo más escueto posible. En el caso de la agricultura subrayé la palabra cultura porque me parece importante tener en cuenta que la agricultura en India, según la bibliografía, se desarrolla desde hace 9.000 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto?
que es una actividad muy impregnada en la sociedad, ¿sí? Por lo tanto tiene un montón de conceptos ya fijados y muy difíciles de cambiar, ¿sí? Históricamente fue un sector clave, tanto por su aporte al PBI como por la cantidad de empleo que genera. En los últimos años ha ido creciendo un 3 o un 4% su producción. En este momento está transitando un proceso de diversificación en la producción. India producía muchos cereales, sobre todo arroz y trigo, y en las últimas décadas se ha visto una evolución y se han comenzado a producir otro tipo de cereales y otro tipo de cultivos, ¿sí?, que hacen que la producción de India sea diversificada. También esto produjo que India empiece a jugar un rol importante en el mercado de los alimentos, sobre todo de algunos cereales, como es en el caso del arroz, como es en el caso después del algodón, y que antes por ahí India estaba considerado como un país importador, también empieza a jugar un rol como exportador. Sin embargo, la agricultura aún enfrenta grandes desafíos, ¿sí? Sobre todo por la baja productividad que tienen por hectárea, ¿no es cierto? La productividad en India por hectárea es muy baja, de cualquiera fuese de los cultivos. Después vamos a ver algunos datos que están buenos, porque no es para todo igual, pero en general se puede decir que la productividad comparada con la Argentina es baja. Esto está bastante relacionado por la dimensión que tiene una agricultura acá. Los pequeños productores tienen menos de una hectárea, por lo tanto la capacidad que tiene un productor de incorporar tecnología a un pequeño productor es muy baja, ¿sí? Porque no tiene capital operativo, porque no tiene know-how, por lo que fuese. El otro punto importante es que es una agricultura muy sensible al cambio climático, básicamente por la poca incorporación de tecnología y de recursos, lo cual es una actividad que si no llueve o si llueve se ve completamente afectada, y impacta demasiado. También a lo largo de todos estos años que ya les comentaba, de tantos años de agricultura, la presión sobre los recursos naturales incidió mucho, ¿sí? Sobre todo en la disponibilidad de agua en la superficie del suelo, sobre todo en los cambios de temperatura, y la agricultura esto lo padece en cualquier parte del mundo. Por otro lado, otro punto a tener en cuenta es la inseguridad alimentaria. Esto es muy importante porque por ahí nosotros en Argentina no estamos tan acostumbrados, pero sí en India que es un país muy pobre y de a poco va creciendo, pero lo cierto es que el tema de la inseguridad alimentaria está en la agenda de cualquier gobierno y le dan mucha importancia y toman medidas para ello, para poder garantizar la alimentación de los 1.300 millones de habitantes que viven en India. El otro punto es el bajo nivel de procesamiento de alimentos. ¿A qué voy con esto? Es que India tiene muy poco desarrollado toda la industria de alimentos, básicamente porque se consume mucho alimento de consumo directamente, vegetales, frutas, cereales, pero todo lo que es alimentos procesados, aún comparado con otros países, está por desarrollarse. Y por otro lado, la agricultura también enfrenta una compleja estructura gubernamental. ¿Qué quiero decir con esto? India es un país muy grande, es la democracia más grande del mundo, y las competencias de cada estado y las competencias del gobierno nacional muchas veces hacen que las medidas gubernamentales no cumplan el efecto deseado. Como les comentaba, por acá voy a pasar rápido, lo que sí me quiero detener es un poco más adelante, así que vamos a avanzar. Ahora, ¿cuál es el rol de la agricultura en India? Y por eso traje estas dos diapositivas. Esta imagen que saqué de un trabajo de la OCDE, que se publicó en el 2018, tiene datos de hasta el 2016, pero la verdad es que no ha cambiado mucho. El rol de la agricultura en India, el primer gráfico que ven ahí es el aporte que hace la agricultura al PBI en India. Como verán, y esto está hasta el 95, pero si vas más para atrás, esto era mucho más. El aporte de la agricultura al PBI siempre fue bastante, pero en los últimos años ha ido disminuyendo y han ido ganando terreno otros sectores, como es el caso de los servicios, en el caso de India. Ahora, ¿por qué traje esta información? Más que todo por el gráfico que sigue. La agricultura en el 95 empleaba el 60% de la fuerza laboral de India y hoy no está muy lejos del 50%.
A lo que voy es que la agricultura en India emplea casi el 50% de la población laboral de India. Por lo cual es muy importante para cualquier gobierno y para cualquier formador de opinión hablar en mal o a favor de la agricultura. Por eso en casi todos los diarios de India vos vas a ver que en la primera plana siempre hay una noticia de la agricultura. Por eso cada medida que toma el gobierno en relación a la agricultura la analizan desde todos lados. Y a veces en mi tarea, que es una de las tareas que me toca como agregado agrícola, es tratar de abrir mercados, encontrás cierta sensibilidad en el ingreso de productos de otros países. Entonces, esto se debe principalmente a la cantidad y lo sensible que es la agricultura en este país. Ahora, cuando les decía de la productividad de la agricultura en India, yo les quería mostrar este gráfico. Y ahí van a ver, este gráfico lo que representa básicamente es en 15 años cómo ha ido evolucionando la producción, el valor de la producción agrícola en India, ¿sí? Como verán, en la primera barra se ve cómo se producía, en la segunda barra, perdón, van a ver cómo era la distribución de la producción en el 2000 y 2001, y en la barra de arriba van a ver cómo era en realidad la distribución de la producción agrícola en el 2015-2016, que no es muy distinta ahora. Esto está asociado al cambio que se ve ahí, básicamente a un cambio en el patrón de consumo de los 1.300 millones de habitantes, donde empiezan a demandar otro tipo de alimentos, como por ejemplo más leche y derivados lácteos, más frutas y más vegetales, y más carne, obviamente carne de cerdo, carne de pollo y pescado. Como sabrán, en India no se puede consumir carne bovina, pero sí se puede consumir carne bubalina. Pero lo que quería mostrar es que India está diversificándose en la producción, ¿sí? Ha reducido la importancia del arroz y del trigo, básicamente, y han ganado terreno otras actividades. Lo cual abre el paraguas para pensar si India en poco tiempo va a empezar a tener un rol importante en el mercado de commodities y algunos de los que produce Argentina. Y este es un dato, si bien cuando hablamos de productividad, hablar solamente de rinde sabemos que no alcanza para hacer productividad comparada. El rinde es solo un dato nomás, de un montón de variables, pero nos puede servir de ejemplo. Ahí lo que hice fue tratar de agarrar algunos de los cultivos que se producen en India y en Argentina y comparar el promedio de los últimos 9-10 años de rendimiento por hectárea en quintales, donde ven que Argentina lidera en su gran mayoría, casi en el doble, de muchos de estos cultivos. Ahora, acá me voy a detener un poco más, y ya casi que voy cerrando. La adopción de tecnología en India. Como les contaba al principio, la agricultura en India, según la bibliografía, ronda de 9.000 años antes de Cristo, el desarrollo de la agricultura. Por lo tanto, hay un montón de conceptos, y tradicionalmente fue un sector muy importante, que están muy fijados y arraigados. Obviamente que si India decide salir a jugar un rol importante en el mercado de commodities, va a necesitar de nuevas tecnologías, ¿no? Y cuando hablo de tecnologías, hablo desde la preparación del suelo, medir el suelo, humedad, disponibilidad de nutrientes, hasta cosecha, post cosecha, almacenaje, lo que fuese, preparación de la semilla, inoculantes. Son todas tecnologías que se ven muy escasamente en la producción de India, lo cual se transforma en oportunidades para todas esas empresas y esos sectores que en el mundo han desarrollado todas esas tecnologías. En Argentina sabemos que hay empresas que han desarrollado nuevas tecnologías para adaptar y aumentar la productividad por hectárea, y hasta incluso haciendo uso de menores recursos del suelo, como puede llegar a ser el agua, como puede llegar a ser los fertilizantes disponibles en el suelo. Ahora, es difícil hablar
de tecnología sin antes mencionar que hay dos tipos de tecnologías, las que yo entiendo como tecnologías de procesos y tecnologías de productos. A lo que voy con esto es con lo que mencionaba anteriormente. Nosotros podemos exportar tecnologías de procesos, como podría llegar a ser la siembra directa, pero tenemos que entender que culturalmente en India, desde hace mucho tiempo, la agricultura se realiza de una manera. Por lo tanto, todo lo que sea transferencia de tecnologías de procesos, para mí es muy importante que esté muy acompañado primero por el gobierno local y por las organizaciones que se decidan o las empresas que se decidan acompañar ese proceso. Esto no es un país para vender un producto llave en mano, porque hay muchas de estas tecnologías que no las conocen, que no se desarrollaron acá, por lo tanto es una novedad. Obviamente que también hay oportunidades para tecnologías de productos, ¿sí? Pero lo mismo, muchas veces son tecnologías que en India no se han desarrollado y que no se conocen, por lo tanto, el postventa de cada empresa es muy importante a la hora de tratar de colocar un producto acá. Y por último, y esto es más aspiracional, es la palabra agricultura argentino global. Para mí, Argentina tiene que, los agricultores en Argentina tenemos que lograr ser reconocidos como es el fútbol en cualquier país del mundo. O sea, un argentino va a un país y decís que sos argentino y te reconocen como un buen futbolista sin haberte visto jugar. Y no siempre es así, por lo general no es así. Para mí, nosotros nos tenemos que enfocar y desde el lado del Ministerio de Agricultura estamos haciendo eso, de tratar de enfocar a la agricultura argentina como una agricultura a copiar, una agricultura a seguir, una agricultura a desarrollar en otros países, y para eso tenemos que pensar globalmente. Por eso quería dejar estas palabras al final y agradecerles nuevamente la oportunidad de participar en este congreso. Hello and greetings. Hola, saludos a mis amigos de la agricultura en Argentina. Yo soy Sada Kausic, presidente de UPL, responsable del sector cooperativo y de la industria. En este momento estoy en Bombay, India. Les voy a dar un panorama general de la demanda de alimentos en India. Como ustedes saben, que India tiene 1.300 millones de habitantes y por lo tanto tienen una influencia muy importante en la demanda de alimentos, no solo en India, sino para el resto del mundo. Tengo algunas diapositivas, de manera que espero poder darles algunas ideas de la demanda de alimentos y los desafíos que enfrenta India en términos de producción agrícola. Bien, entonces ya estamos con nuestra primera diapositiva. Básicamente, India y Argentina estamos conectados. Les quiero presentar a UPL. UPL ahora se llama la New UPL, la nueva UPL, que es líder en soluciones agrícolas, líder mundial. Vean esta diapositiva que básicamente se refiere al sector de cultivos. Entre las 10 primeras empresas, UPL es quinta en el mundo. Estamos presentes en más de 100 países y participamos con los productores que cultivan 100 variedades de cultivos distintos. Hay mucha competencia en términos de manufactura y también nos interesa nuestro pipeline de productos innovadores. No es ningún secreto que la agricultura está cambiando y por lo tanto el macro panorama de la agricultura es que tenemos cada vez más gente y menos tierra cultivable. El cambio climático impacta en las prácticas agrícolas y a la inversa. También impactan estas sobre el cambio climático. Los consumidores cada vez demandan alimentos más seguros y estamos entrando en la era de agricultura 4.0. ¿Qué es UPL y cómo se ubica en vuestro país, Argentina? Tenemos 388 empleados
que básicamente funciona como una organización clásica en Argentina, nuestra propia producción, nuestro propio departamento de ventas y marketing y distribution, y también con contactos con distintos clientes que cultivan cultivos diversos. Tenemos un portfolio interesante para el sorgo en primer punto, segundos en términos de girasol, y también tenemos programas de mejoramiento para nuestros cultivos, y tenemos una planta de fabricación para productos de protección de cultivo. El valor de nuestro negocio principal es 127 millones de dólares. Son cifras hasta 2018. La demanda de alimentos, tenemos 1.300 millones de habitantes. La tasa de crecimiento está bajando, pero estos son los números. Es una población voluminosa, por cierto. Nuestros ingresos y nuestra organización está creciendo, y se están cambiando las dietas hacia proteínas, frutas y vegetales en términos de nutrición. India es un país autosuficiente en carbohidratos, no solo autosuficiente, sino que está en capacidades de consumir y además exportar maíz, arroz, trigo, azúcar y papas. Eh, em, Importa de proteínas 12.000 millones. Hablamos de soja, aceite de palma, canola y legumbres que India produce, pero también necesita importar selectivamente algunas variedades de legumbres, y Argentina justamente nos vende legumbres. También importamos algunos volúmenes de manzanas y otras frutas exóticas de que consume con mucho gusto la población urbana, y esto se importa de múltiples países. También está primera en producción de lácteos y legumbres, segunda en frutas y vegetales, tercero en cereales, y en trigo y arroz estamos en el tercer lugar, y tenemos una producción importante de caña de azúcar. El procesamiento de alimentos es un sector brillante, muy atractivo para las inversiones. Esto es algo que tenemos que considerar precisamente desde el punto de vista de la inversión, pensando en inversores de Argentina, porque el procesamiento de los alimentos crearía más valor para los productores en India. Aquí vemos una imagen, un gráfico que nos muestra cuál es la tendencia de crecimientos de distintos tipos de dietas, cuál es su demanda. Y como ya les mencioné, el aumento del PBI per cápita va a ser 3,5 veces mayor que lo que tuvimos hasta el año 2016. La población en áreas urbanas se espera que crezca en un 38% para el año 2025, y más de 20 millones de personas pasarán al grupo de ingresos medios, de clase media, y esto ha cambiado el consumo de las dietas, y que se ha pasado más a frutas y vegetales. El crecimiento anual es de 4,7%. En segundo lugar vienen las legumbres, 5 a 6%. Después siguen las oleaginosas, que es de 4 a 6%. Esto es un grupo bastante amplio cuando lo comparamos con los carbohidratos y con otros componentes de la dieta. Están separados en estos grupos.
nosotros vamos a necesitar 400 millones de toneladas más de alimentos. Sepamos que India produce mucho. Somos el segundo productor de alimentos en términos de valor en todo el mundo. Nosotros producimos 400.000 millones de dólares en alimentos en India, pero utilizamos más de lo que producimos. Hay muchos desafíos en esto. Algunos países europeos y asiáticos, incluido India, justamente ahora se está concentrando no tanto en la producción, sino en el consumo de los alimentos, y esto hace que requeramos una intervención especial en la cadena de valor. Con la productividad de los productores agrícolas, valga la redundancia, tiene que seguir aumentando. En oleaginosas hay ciertas tecnologías que, por supuesto, van a ser muy útiles. Por otra parte, los indios necesitan utilizar tecnología digital, ya que esto les ayuda aún a los productores, a los pequeños productores. Aquí vemos estos grupos que son los que representan a los sectores múltiples de alimentos. La industria procesadora de alimentos sola representa solamente 320.000 millones de dólares. Es un mercado muy atractivo. Yo creo que se permite prácticamente un 100% de inversión externa directa. Así que esto es una gran oportunidad. Así que los invito a que visiten las distintas páginas de India para saber más cuáles son los estudios de mercado que se han hecho en India. Y esto, por supuesto, le va a servir a los inversores como fuente de información. En el área de tecnología de alimentos, es la producción de alimentos, packaging, procesamiento, áreas de seguridad alimentaria. Hay muchas áreas que requieren la intervención de la tecnología. Y además es importante que no es una sola empresa que puede cumplir con los requerimientos y con la demanda de servicio. Por eso tenemos oportunidad y espacio para que participen distintas empresas en distintas áreas y en distintas áreas de la tecnología, precisamente. India tiene una ventaja con respecto a la inversión en procesamiento de alimentos, porque es un productor líder de alimentos, tanto de alimentos como de las materias primas para la producción de alimentos. Tenemos la ventaja competitiva de la tierra, de distintas condiciones agroclimáticas diversas, que se pueden cultivar distintos cultivos, no uno solo al año, sino durante todo el año. Así que tenemos la posibilidad de utilizar distintos servicios, no solo para la producción de los alimentos, sino también para la industria de procesamiento de estos alimentos. Somos Asia, estamos en Asia. La importancia del procesamiento de alimentos, estamos al mismo nivel que los libaneses. O sea que tenemos la ventaja de la producción y la proximidad del mercado. Esta es los distintos productos que procesamos, que hacemos jugo, por ejemplo, alimentos procesados, y estos son distintos segmentos de los
alimentos que pueden ser procesados. También tenemos la producción downstream de legumbres y de otros alimentos, en donde el packaging y el branding también se hace. También hacemos fortificación y agregado de vitaminas. También creamos snacks y comidas preparadas que son saludables. Y esto tiene un aporte importante de productos como las legumbres. Esto nos permite una diversificación del producto que tiene su importancia. Tenemos procesamientos primarios y secundarios de los alimentos básicos, como por ejemplo la harina de soja o la harina de legumbres o la harina de trigo, que se pueden utilizar para elaborar alimentos, que por supuesto también se utilizan en restaurantes. También tenemos algunos desafíos, por supuesto, en agricultura, porque son los que proveen las materias primas y eso incluye el estrés hídrico, que es un problema mundial. India no es ninguna excepción. Tenemos que ver cuáles son las tecnologías de conservación del agua. Muchas veces el estancamiento de las zonas agrícolas ocurren por la urbanización. Nosotros tenemos millones de hectáreas de tierra y cada vez estamos ya agotando el uso de estas tierras porque estamos llegando al límite y el costo hay una escasez de mano de obra y el costo de la mano de obra, por lo tanto, aumenta. Tenemos que encontrar entonces maneras alternativas de mecanización para aumentar la capacidad de producción de la agricultura. Es importante esta diapositiva con respecto a cuál es la tecnología que le puede interesar a India en el sector agrícola. India está interesada en tener modelos agronómicos de cultivos para cultivos múltiples como el algodón, el maíz, el trigo, los pimientos, el maní. Yo sé que Argentina produce una buena cantidad de maní. Y también nos interesa la miniaturización de la mecanización, tratar de tener plackers o cosechadoras pequeñas. También consideramos las soluciones robóticas que resulten económicas para las actividades agrícolas, la percepción remota o exploración remota para detectar plagas y estrés de los cultivos, especialmente en pequeños campos. Y el último punto que nos interesa es la medición o el análisis de la calidad del suelo. Yo creo que estas son algunas de las tecnologías que simplemente estoy presentando a algunas de las empresas. Si sus tecnologías pueden llegar a tener alguna cabida para trabajar con nosotros en India. Con esto, entonces, termino con mi presentación y les agradezco por haberme escuchado. Bien. Muchas gracias por las presentaciones, han sido suficientemente claras. Sin embargo, tenemos algunas preguntas que nos fueron llegando y se las iré haciendo a ustedes. Tengan en cuenta, tenemos unos pocos minutos más. Lamentablemente, hemos tenido menos tiempo para poder tener preguntas. Bien, para Raúl, una primera pregunta. ¿Con qué herramienta cuentan los empresarios argentinos para exportar sus productos a India hoy día? ¿Qué tal? Buen día, buenas para todos. Herramientas, es muy buena la pregunta. El empresario argentino tiene que saber que cuenta ya con herramientas tanto del sector público como del sector privado. Acá, por ejemplo, les comento rápido, tanto para commodities como para alimentos,
hay ferias internacionales a las que los empresarios argentinos pueden venir, tanto a ofrecer sus productos como a conocer diferentes opciones. Pueden, por ejemplo, del mismo modo que las conocidas CIAL y Gulfood, por mencionar algunas de las ferias, acá hay otra conocida de alimentos que se llama Anapurna. También hay ferias internacionales para lo que es legumbres, para lo que es aceite. Acá hay grandes organizaciones público-privadas que hacen 1 o 2 ferias al año y estas organizaciones brindan ciertos beneficios, subsidios a los extranjeros, llámese que les pagan el hotel o los tickets de avión. Hay muchos beneficios para que las personas puedan venir para acá. También pueden contar con nuestra embajada en Delhi, el consulado en Mumbai y cámaras sectoriales, tanto que hay en Argentina como acá en la India. Así que tiene que salir, el empresario argentino tiene que salir a conquistar el mundo. Yo quiero repetir una frase que dijo un jefe mío en el ministerio. El argentino, Marco Polo definitivamente no era argentino. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que salir a conquistar más, hay que salir con los alimentos. Hay nichos para los productos orgánicos, hay nichos para todo. Es cuestión de tomar la iniciativa, venir, y saben que acá cuentan con el equipo que está en Nueva Delhi, con el equipo acá en Mumbai, que son del Estado. También estamos nosotros como consultora privada. Así que herramientas hay y muchas. Hay que salir a buscarlas y a conquistar el mercado. Bien. Mariano, ¿qué oportunidades de tecnología ve en India que pueda ser útil en la Argentina? Es decir, ¿cuáles son las principales limitantes de la productividad agrícola en la India? Y ante eso, ¿qué oportunidades para nuestro know-how creería que puede haber allá? Bueno, un poco, hola, buen día a todos. Un poco lo que decía en la presentación, hay tecnologías que se desarrollaron en Argentina, cultura en Argentina, que pueden ser replicables, algunas, y otras que se pueden adaptar a las necesidades de la agricultura en India, ¿sí? Para hablar de maquinaria, obviamente el tipo de maquinaria que van a usar en India va a ser distinta a la plataforma de una cosechadora en Argentina, al botón de un aplicador o al ancho de una sembradora. O sea, hay que tener en cuenta un montón de cosas, pero siempre y cuando los conceptos se pueden llegar a copiar. Y un punto que me gustaría marcar que también es que nosotros también como país podemos aprender de la agricultura de India. Es una agricultura que tiene muchos años, como decía en la presentación, y donde han desarrollado algunos cultivos que en Argentina no conocemos tanto. El know-how que tienen sobre el desarrollo de algunas legumbres, en Argentina no lo tenemos, no tenemos las variedades adaptadas, no sabemos los requisitos o los requerimientos de ese cultivo. También es cierto que India es un gran proveedor y un gran desarrollador de bioinsumos, pueden ser fertilizantes, herbicidas. Es un mercado que está creciendo a nivel mundial y que Argentina podría aprovechar eso. Y después hay otros sectores que también podríamos tomar el know-how indio para desarrollar. Incluso las dietas de alimentos en Argentina podrían tomar algo de las dietas en Argentina. Bien, bien. Sagar, una pregunta para usted. ¿Cuál cree que son los principales productos o tecnologías del sector agrícola en los cuales se puede profundizar el intercambio? Y esto vemos el intercambio no solamente venta de know-how o productos o alimentos de Argentina a la India, sino también cuál cree usted que puede ser interesante que usted haya detectado tecnología india que pueda ser incorporada por Argentina. He's muted. Está muteado el señor, no lo podemos traducir.
Perdón, Sagar, tiene muteado el micrófono. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar con ustedes. Con respecto a la pregunta, yo creo que yo estuve en Argentina y he estado muchas veces y sé que hay algunos cultivos como el gaura, la soja, el maní, que trabajan con la proteína y con el aceite. Yo creo que en esos cultivos en India la productividad puede aumentarse utilizando todo el proceso, todo el programa para el cultivo. Ustedes también podríamos hablar de agricultura de precisión. Yo creo que esto es una buena idea para ayudar a los pequeños productores de la India a aumentar su productividad. El segundo aspecto, yo creo que además del aceite de soja, también se podría diversificar, incluyendo aceite de maní y otros aceites en donde Argentina podría desarrollar alguna especialización, porque estos mercados todavía no están desarrollados plenamente en India. Desde el punto de vista logístico, ustedes están capturando el mercado indio cada vez más. Por ejemplo, creando un sistema de almacenaje de aceite de soja en India, asociándose con otras empresas, utilizando el refinado de aceite que hacen en Argentina, y una empresa argentina podría almacenarlo en almacenamientos grandes, esto se puede utilizar a nivel local, pero no solo a India, también lo podrían exportar este servicio de almacenaje a otros países de Medio Oriente. Es decir, ustedes podrían ayudar a nuestros productores con sus procesos y ustedes podrían utilizar India como un mercado en crecimiento, un mercado de exportación en crecimiento. Ustedes tendrían que ofrecer las capacidades logísticas de almacenar el aceite que se importa de la Argentina en India y en otros países. La diversificación de alimentos en India aún no ha ocurrido. Ustedes se van a sorprender de que los comidos frescos como hortalizas, mangos, cítricos, manzanas, es mucho más barata que los alimentos procesados. Pero es tal cual lo contrario con el resto del mundo. En Europa los alimentos procesados son muy costosos y la fruta fresca es muy cara. Y en India es exactamente al revés. Y lo que necesitamos es diversificar la dieta con los alimentos procesados. Por lo tanto, de esta manera se crean más oportunidades de producción de alimentos en India a través del procesamiento, y ahí se podría establecer un negocio, una empresa. Creo que para India es muy importante que las empresas argentinas sean más participantes internos del negocio en India, que estén ahí. O sea, necesitan ser parte de esto, ya sea que inviertan más o menos, pero hacerlo desde adentro. Esta es mi recomendación. Gracias. Creo que ya termina. Bueno. Para Raúl, al final dijiste en tu presentación que se cerró la importación de arveja amarilla. ¿Por qué causa es? ¿Y estimás que se va a volver a abrir? ¿Para qué usan la arveja amarilla ellos? Es una pregunta, y tengo entendido que querías hacer un comentario respecto a algo referido a la soja también. Raúl. Correcto, gracias, Ignacio. A ver, lo de las arvejas y todas las legumbres en realidad, o todos los commodities, acá como dije en la presentación, India es bastante o muy proteccionista y abre y cierra el mercado, las importaciones
teniendo en cuenta, por ejemplo, la temporada húmeda, si fue buena o si fue seca. También el tema de las elecciones. Mariano hizo un comentario que es muy cierto. Acá la población rural influye mucho a las horas de las elecciones, con lo cual para captar votos de los farmers, de los productores agrícolas, es que les abren o cierran las importaciones de otros productos para dejarlos contentos, por así decirlos. Puntualmente lo que me preguntabas de arveja amarilla, hasta el año pasado, año 2019, la arveja amarilla para Argentina y para el mundo estaba abierta a la importación. Este año puntualmente la cerraron, no así la arveja verde. Sin embargo, te cuento otras barreras que yo he mencionado en la presentación. Barreras, acá hay unas cuantas. Por ejemplo, para las legumbres. Acá las legumbres solamente pueden ingresar por un puerto solo, que es el de Calcuta. Y se les impone un precio mínimo de importación que, si no lo modificaron, sigue siendo de 200 rupias por kilo. Eso es muy alto, ¿verdad? Entonces, ya el importador arranca en desventaja, ¿verdad? Acá vos me preguntabas para qué se usa. Bueno, acá como nosotros en Argentina tenemos, en nuestra mesa, siempre tenemos el pan. Acá comen algo que se llama chapati, roti, paratas. Son diferentes, ¿cómo decirlo? Tipo panqueques. Bueno, eso se hace con harinas de legumbres. Puede ser harina de arveja amarilla, harinas de garbanzo, etc. Respecto del aceite de soja, quería comentar algo que lo leí hoy y para reafirmar lo que yo dije en el refrán de no poner todos los huevos en la misma canasta. Como dije, 78% de lo que Argentina le vende a la India en el año 2019, y eso es estable para atrás, es aceite de soja crudo. A ver, yo tengo acá el dato que lo leí. Este año, en el año 2020, el área sembrada para soja es de casi 12 millones de hectáreas. Aumentó casi un 9% respecto del año anterior. Y esto se puede traducir en que la producción aumentaría aproximadamente un 30%. Este dato lo obtuve de la SOPA, que es la Soybean Processors Association. ¿Qué quiero decir con esto? Guarda que si la India empieza a producir más soja, a sembrar más soja y a producirla y a procesarla, van a empezar a importar menos aceite de crudo. Y eso nos va a pegar fuerte a nosotros. A ver, el gran competidor del aceite de soja es el aceite de palma. Nosotros en Argentina no producimos. El aceite de palma lo importan de Indonesia y de Malasia, países muy cercanos acá, con unos valores mucho más bajos que el nuestro. Así que, para terminar, quiero reafirmar el concepto de diversificar nuestras exportaciones. Para otros aceites, otras legumbres, otros cereales, diversifiquemos porque estamos viendo que la India está produciendo y está sembrando, está agrandando la superficie de soja, por lo visto. Era eso nomás. Gracias. Bien, gracias Raúl. La última para Mariano. ¿Cuál es el perfil del productor indio y si ellos están organizados de alguna manera? Y nos gustaría además que trates de cerrarnos con cuál es tu perspectiva para los próximos años en esta vinculación agroindustrial entre nuestro país y la India. Es compleja la pregunta, pero vamos a hacer lo posible. El perfil del agricultor indio, o sea, India es muy grande y como decían, difiere mucho. Hay pequeños productores, muy pequeños, con menos de media hectárea por productor, donde produce un montón de cultivos durante todo el año y el margen de ganancia es muy bajo, lo cual ese pequeño productor tiene muy poca capacidad de incorporar tecnologías, básicamente porque no tiene capital operativo. Hay productores de un poco de mayor tamaño, que son los que generalmente incorporan nuevas tecnologías y tienen recursos para poder hacerlo, pero también hay que mencionar que los productores en India, muchos se organizan muy bien, y la verdad que es para estudiarlo bien de cerca,
a través de cooperativas, ¿sí? En Argentina conocemos las cooperativas y funcionan también, en Brasil también, pero acá tienen la particularidad que en el caso de algunos sectores, como puede llegar a ser el caso del sector lácteo, las cooperativas han funcionado muy bien durante muchos años y han logrado que la producción por un productor y la rentabilidad de los productores haya ido aumentando a través del tiempo, y básicamente yo creo que hay algo que hay que atribuirle a las cooperativas. La segunda pregunta era cómo veo el vínculo entre Argentina e India. Me parece que hay mucho para desarrollar, para explorar, desde intercambiar tecnologías, como se habló mucho durante la presentación de nosotros tres, en el procesamiento de alimentos. India está desarrollando ese sector y necesita, un poco lo que decía Raúl también, del animarse de las empresas argentinas que se dedican a eso, a invertir en India y a desarrollar. Por otro lado, el desarrollo de algunos cultivos y el crecimiento de algunas tecnologías que necesita India para aumentar su productividad, ya sea desde variedades, ya sea de incorporación de tecnologías en inoculantes, en fertilizantes, en procesos, como puede llegar a ser la siembra directa, en embolsado, que también lo considero una tecnología de procesos. Hay varias tecnologías que Argentina podría compartir con India para aumentar la productividad, y de la misma manera que India podría compartir con Argentina para el desarrollo de algunos cultivos que en Argentina todavía no están desarrollados. Bien, gracias Mariano. Bueno, la última pregunta para el señor Sacar. Quisiéramos que nos dé su punto de vista de justamente cuáles son, es una pregunta similar a la que le hacía a Mariano. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la perspectiva, al futuro de vinculación entre países como Argentina e India tan distintos, pero que tienen tantos puntos en común? ¿Cuál es su visión respecto a eso? Muchas gracias por hacerme esta pregunta. Personalmente, yo soy un apasionado del desarrollo del vínculo entre Argentina e India. Hay dos aspectos. Por un lado, el desarrollo del requerimiento de proteína en India se va a duplicar. Hoy importamos $1.000 millones. Dentro de 10 años, a medida que el PBI aumente, a medida que el ingreso de la persona promedio aumente, y está aumentando rápidamente en la India, en 10 años estos 12.000 millones quizás se conviertan en 20.000 millones, y la producción de la India también va a aumentar. Pero yo creo que de todas formas, Argentina, con respecto a este sector específico, debería explorar más esta conexión con la India. Deberían desarrollar un modelo bilateral para poder eliminar la incertidumbre de que un año haya importaciones y luego el gobierno de la India impone algún tipo de restricción. Creo que si se alcanzan acuerdos bilaterales entre India y Argentina, entonces podremos resolver este problema, porque India continuará necesitando estas dietas basadas en proteínas. Y el tercer aspecto es que los productores argentinos o las cooperativas o las grandes organizaciones como APRESID, yo creo que ustedes pueden ayudar a los productores indios muchísimo. No miren a los productores indios pensando que son chicos y por lo tanto son un pasivo. Esa época ya pasó debido al uso de la tecnología. Ahora se puede reunir a todos los productores en un grupo rápidamente, y de pronto el pequeño productor, que se consideraba una persona pobre, ya deja de serlo, ya que ahora forma parte de un activo y puede utilizar las mismas tecnologías que utilizan los grandes productores argentinos. Por lo tanto, el perfil del productor indio está cambiando rápidamente. Y el
India tiene muchas oportunidades en cuanto a productividad de cultivos, procesamiento, logística, inocuidad de los alimentos, almacenamiento. Argentina tiene muy buenas oportunidades allí. Entonces, debo decir también que Argentina, según mi experiencia, está haciendo las cosas bien al trabajar con India. Las relaciones entre las embajadas o entre el consulado general en Bombay tienen una relación excelente con los ministros, con los miembros de la industria. Creo que ustedes están haciendo lo correcto. Ustedes también están enviando a los especialistas a la India con frecuencia, en donde organizamos reuniones periódicas, etc. Por lo tanto, soy muy optimista y yo personalmente tengo una muy buena relación con el equipo de la Argentina en la India y por lo tanto creo que estamos avanzando en el sentido correcto. India es un país que necesita paciencia. Creo que eso está bien y en la agricultura vemos una buena oportunidad para crear esta conexión. Argentina exporta 10 veces más aceite de soja que Brasil. Por lo tanto, la relación con Argentina deberá desarrollarse con la India. Este es un ejemplo solamente. Muy claro, muchas gracias, señor Zagar. La verdad que es muy cierto y eso de la paciencia es algo que los agricultores hemos nacido con esa cualidad de ser pacientes, así que entiendo que va a ser que es la vía por donde tenemos que ir. Y creo que tener un agregado agrícola allí es un acierto. Y seguir participando y teniendo también empresarios como Raúl, eso también ayuda mucho. Así que creo que estamos en línea, estamos en el camino correcto. Quiero agradecerles muchísimo. Buenas tardes a ustedes desde allá, desde Mumbai y desde Nueva Delhi, desde aquí, desde Buenos Aires. Gracias a los oyentes porque nos hemos pasado unos minutos, pero creo que valía la pena para tratar de cerrar y tener estos minutos de intercambio con estos panelistas tan interesantes. Bueno, agradecerles nuevamente, namaste, y muchas gracias por participar en este lindo encuentro. Seguimos con la programación del Congreso. Thank you. I'm very happy to participate. Gracias, fue un placer participar. Adiós.